Por favor, tú hables a nuestras vidas el día de hoy. Reconocemos, Señor, que cada que abrimos las Escrituras, Señor, estamos escuchando tu voz. No voz de hombre, pero tu voz. Por tanto, Señor, te pido que no permitas que en mi boca salga nada que no te da gloria a ti, que sea lo mejor para tu pueblo, que produzca gozo en tu pueblo y que acerque a ti a aquellos que están lejos de ti. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, ¿se pueden sentar? ¿Cómo estamos, familia? Antes de arrancar, seguramente usted cuando entró le dieron una de estas tarjetitas. Si tiene la tarjetita, hágame un favor, levante la mano para ver si tiene una. Si no tiene una, después del servicio le voy a pedir que tome una de estas tarjetas. Mire, en el mes de, estamos entrando en una época en el calendario de la iglesia en general, que es una época bien importante, la época de Navidad, donde mucha gente está, hasta cierto punto empieza como a buscar a Dios otra vez, o a lo mejor se acerca a las iglesias otra vez. Por lo tanto, es una época donde nosotros siempre tomamos eso en consideración para poder, para estar conscientes de eso, orar por las personas y ministrar a las personas. Pero después de diciembre, después de Navidad, nosotros intencionalmente como iglesia, toda la iglesia en general, Wheaton Bible Church, Tri-Village e Iglesia del Pueblo, estamos haciendo una serie que se llama Explora a Dios, que va a ser una serie que empezará la segunda semana de enero y será por 7 semanas, y lo que vamos a estar haciendo es respondiendo preguntas que la gente tiene acerca del cristianismo. Y vamos a estar cuestionando las respuestas que la gente tiene frente al cristianismo. En otras palabras, va a ser una serie donde estamos tratando de alcanzar y hablar e instruir estas preguntas claves acerca del cristianismo. Lo que queremos invitarle a hacer, y la próxima semana lo vamos a hacer otra vez, es en el otro lado de esta tarjeta, hay un área ahí donde dice amigos, familiares, conocidos, vecinos. Quisiera algo. Quisiera que le pidiera al Señor que le diera a usted gente por la cual usted va a orar. De aquí hasta que empiece esa serie. Yo sé que usted tiene familiares que no conocen al Señor todavía, tiene vecinos que no conocen al Señor todavía, tiene amigos que no conocen al Señor todavía. Lo que le estamos invitando a hacer es a pensar en esos 5 personas, o por lo menos a 4 o 5 personas, y poner los nombres ahí y comprometerse a orar por esta gente, por lo menos hasta el momento de la serie, para ver el Señor qué es lo que hace. Nosotros como iglesia somos una iglesia que cree en la oración, amén. Nosotros creemos que la oración cambia cosas. Nosotros creemos que el Señor utiliza la oración como parte de sus propósitos para su creación. Por lo tanto, vamos a orar. Ahora déjeme le digo por qué esto es tan importante aparte de eso. Es porque no somos la única iglesia que está haciendo eso. 615 iglesias nos estamos uniendo en el área de Chicago solamente a orar por estas cosas. Entonces son 615 iglesias hablando de los mismos temas por 7 semanas. ¿No le parece eso increíble? Yo no conozco alguna época donde hayan habido tantas iglesias trabajando juntas por la misma causa. ¿Amén? Entonces le voy a pedir que por favor, es más, lo vamos a hacer ahorita. ¿Tiene una pluma o un lápiz? Le voy a dar 30 segundos por lo menos para poner 2, 3 nombres ahí. Dígale, Señor, tráeme a la mente a alguien por quien yo tengo que orar. Dele ahí, 30 segundos. Ok, amén. Si no terminó de ponerlo, lo pone después. La cosa es que se comprometa a orar. Y lo siguiente rápidamente, si usted ha visto, hay unas cajas grandes allá afuera con un montón de regalos. Una vez al año nosotros tenemos esto que se llama una tienda de Navidad. Usted también ha estado recibiendo información de esto. Estamos invitando que usted y su familia compre un regalo. Después vamos a estar buscando voluntarios, pero compre un regalo para alguien más que no tiene la posibilidad de dar regalos. Ok, ahora sí metámonos en el sermón. Amén. Por las últimas, amén. Mi hermano, mire, yo ya prediqué 2 sermones. Entonces, si usted no colabora, yo me voy a quedar dormido aquí enfrente. ¿Ok? Esté conmigo.
por estos últimos 2 meses más o menos, hemos estado haciendo una serie que le llamamos El Reino al Revés. ¿Se acuerda de eso? Es una serie que empieza, que en realidad se conoce como el Sermón del Monte y empieza en Mateo capítulo 5 y va hasta Mateo capítulo 7. Y es esta serie de enseñanzas que el Señor le está dando a sus discípulos en preparación para que sean enviados al mundo como agentes de restauración, como gente que vive diferente, gente que está en el mundo, pero es diferente. Y hoy vamos a hablar de un tema que es la segunda vez que el Señor Jesús la habla en este Sermón del Monte. Y es el tema de la oración. Y el texto nos va a mostrar, en mi opinión, que la oración es por lo menos 3 cosas. Es más que eso, pero por lo menos 3 cosas. Que la oración es una respuesta inteligente. Número 2, que la oración es una insatisfacción persistente. Yo se lo voy a repetir después, no se preocupe. Y número 3, que la oración es una confesión de confianza. Una, que es una respuesta inteligente. Número 2, que es una insatisfacción persistente. Y número 3, que es una confesión de confianza. Mire, vamos a hacer entonces, usted le va a hacer una pregunta a la persona que está al lado suyo que lo va a hacer sentir incómodo. De una vez lo preparo. Haz esta pregunta: ¿cómo está tu vida de oración? Dígale. Mire, seguramente usted no quiere que yo haga que usted responda esa pregunta. Parte de la razón por la que pienso que es una pregunta que pone a la gente incómoda es porque si hay algo en lo que nosotros, la gran mayoría de nosotros luchamos, es con la vida de oración. Por alguna razón, el orar siempre, no siempre, para alguna gente es como algo de segunda mano, un segundo pensamiento, no un pensamiento primario. Esa es la realidad y esa es la razón por la que yo entiendo que el Señor en el mismo sermón, en 3 capítulos, habla de la oración en 2 situaciones, en 2 ocasiones diferentes. Mire, cuando usted predica, si usted habla de lo mismo 2 veces, probablemente no es un buen sermón. O es que tú realmente necesitas escuchar el sermón. Esa es la única razón. O es un mal sermón, o tú necesitas escuchar 2 veces la misma cosa porque es algo con lo que tú estás luchando o vas a luchar. Entonces vamos con el primer punto, es una respuesta inteligente. Mire, si hay algo que hace la oración de un cristiano completamente diferente a cualquier otra oración. Es más, yo te haría la pregunta: ¿sabes tú qué es lo que hace la oración de un creyente completamente diferente a cualquier otra oración? Porque espero que usted sepa que la oración no es algo único de los creyentes. La oración no es único a los cristianos. En realidad, todas las religiones principales en este mundo, todas oran. Por lo menos, por ejemplo, los musulmanes oran 5 veces al día. ¿Usted sabía eso? ¿Cuántas veces ora usted? No me estoy preguntando, ¿verdad? Los musulmanes oran 5 veces al día, así, fielmente. Los judíos oran tradicionalmente por lo menos 3 veces al día. Cuando hablo de orar, no estoy hablando de esas oraciones que haces en 2 segundos antes de comer. Como orar de verdad. En el hinduismo, la gente ora por lo menos regularmente por ayuda del Señor y por la paz de Dios. No ayuda del Señor, pero la ayuda y paz. Regularmente. Entonces, en el mundo de las religiones, todas las religiones oran. Lo interesante es que no solamente los religiosos oran, sino los no religiosos oran. Porque la realidad es que, aunque tú creas o no, si tú estás aquí, tú crees o no, hay algo dentro de ti que te invita a orar, a pedirle a Dios algo. A lo mejor no está pidiendo a Dios, pero lo dicen en inglés, se llama un higher power. Algo que está en algún lugar que es más poderoso que yo. Hay gente que ora simplemente porque es algo que te crea una experiencia religiosa hasta cierto punto. Es algo que a lo mejor te conecta con algo divino, cualquier cosa que sea esa. Entonces el orar no es solamente de creyentes, el orar es de todas las religiones y yo diría que aún de la gente que no cree en nada. Mira, hay un ejemplo, tengo un buen ejemplo de esto, porque yo entiendo y creo que es comprobado que aunque tú no creas nada, en el momento que estás sufriendo y luchando, vas a orar. Algo vas a decir. Y hay un hombre que se llama Sam Smith. No sé si lo conoce al hombre, es un cantante inglés. Hace un par de años él escribió una canción que se llama Pray, la oración.
No espero que todo el mundo haya escuchado esa canción, pero déjeme, le voy a decir una parte de la canción porque me llamó la atención mucho. Es una canción muy bonita, pero es casi como un hombre que no cree en nada, pero que sin embargo siente la necesidad de orar. Entonces déjeme, le digo la parte en inglés y de ahí luego como una traducción así bien chapeteada. Maybe I'll pray. I have never believed in you, but I'm going to pray. Mira, yo nunca he creído en ti, pero de todos modos voy a orar. You won't find me in church or reading the Bible, but I'm down on my knees and I'm begging you, please. Yo no me vas a encontrar ni en la iglesia ni leyendo la Biblia, pero aquí me tienes de rodillas pidiéndote, por favor. I am broken, alone and afraid. En otras palabras, soy miserable completamente. Maybe I'll pray. A lo mejor voy a orar. I pray for a glimmer of hope. Voy a orar por un rayito de esperanza. Y de ahí él tiene esta conversación con esta persona que él está orando. Y le dice, won't you call me? ¿Me puedes llamar? Can we have a one-on-one, please? Podemos hablar uno a uno. Bien interesante. Y él dice esto, everyone prays at the end. Todo el mundo, quieras o no, de todos modos, todo el mundo va a terminar orando. Y él vuelve a decir, yo no creo en ti, pero sin embargo voy a orar. Ahora mira, esta canción es bien interesante. La primera vez que yo la escuché estaba así como medio trastornado porque aparentemente él está hablando con Dios. La realidad es que no sabemos con quién diantres está hablando él. Lo que sabemos es que hay una necesidad dentro de él de hablar con alguien que es superior a él, porque si no, no estaría orando. Ahora mira, esta canción es tanto interesante como triste. Interesante porque te muestra esta dinámica en el corazón de un hombre que no cree en nada, pero triste porque este hombre está orando a algo o a alguien que no sabe si es lo suficientemente bueno para escucharlo o lo suficientemente poderoso para ayudarlo o que le importa lo suficiente como para tomar el tiempo de hacer algo. ¿Tú sabes lo que significa para un hombre con esta necesidad y esta lucha? Estar hablando con alguien y no saber nada de esta persona o nada de esta cosa y ni siquiera saber si la oración funciona. ¿No te parece bien interesante? Pero el cristianismo es completamente diferente. Porque para el creyente esto es completamente diferente. El versículo 11 dice que cuando nosotros oramos, estamos orándole al Padre en el cielo. Tú no tienes que adivinar ni pretender. Tú sabes con quién hablas si tú eres creyente. Y lo segundo es que tú sabes cómo este Padre en el cielo responde. El texto te dice, pidan y el Padre te lo dará. Busquen y encontrarás. Llama y Él abrirá. ¿Usted notó eso? No solamente te dice que nosotros sí sabemos a quién oramos, pero te dice qué es lo que este Padre celestial o Padre en el cielo hace cuando nosotros oramos. Tú llamas, tú pides, tú golpeas, tú buscas y Él siempre responde. Eso es lo que está diciendo el texto. Ahora te digo por qué esto es tan importante para ti. Independientemente de donde tú estás en tu relación con Dios, y espero que esté bien, pero independientemente de donde estés tu relación con Dios, hay una razón grande de por qué nosotros oramos. Nosotros le oramos a Dios por quien Él ha revelado ser. Nosotros hablamos con Dios por lo que Él ya ha dicho y ya ha mostrado acerca de sí mismo en la Escritura. Esa es la diferencia entre Sam Smith y el creyente. Sam Smith está pidiéndole algo y a alguien. No sabe ni quién es ni lo que puede hacer. Pero el creyente cuando ora le está pidiendo al Dios que la Biblia revela, que la Biblia dice quién es y qué es lo que hace. Tú no necesitas ni adivinar quién es Dios ni lo que hace. Tú no necesitas averiguar qué es lo que Dios es y lo que hace. Lo único que tú tienes que mirar es qué es lo que la Escritura te revela ya acerca de Él. No hay necesidad de especular. No hay necesidad de adivinar. Si tú realmente conoces al Señor, tú sabes a quién tú oras y qué es lo que Él hace.
Mira la Biblia, yo he hablado de esto antes, en la primera vez que estábamos hablando de la oración, yo hablé de esto. La Biblia te habla de 4 formas de oración, ¿verdad? Te llama a adorar al Señor. La Biblia te llama a confesar tus pecados, es otra oración. La Biblia te llama a darle gracias al Señor. La Biblia te llama a suplicar al Señor. Te llama a adorarle, te llama a darle gracias, te llama a confesar y te llama a suplicarle al Señor. Déjame te hago la pregunta. ¿Tú sabes por qué tú adoras? Tú no adoras porque se siente rico, mi hermano. Hágalo. Pero esa no es la razón primordial por la que tú adoras. Tú no adoras porque tenemos lucecitas aquí y de vez en cuando echamos un mito. Eso no es la razón por la que tú adoras. Tú no adoras porque estás en un santuario grande. Tú no adoras porque es una experiencia religiosa. Tú no adoras por ninguna de esas cosas. Tú sabes por qué nosotros tenemos que adorar. Por quien Dios ha revelado ser. Déjame entonces te leo una parte de algunas de las confesiones cristianas. Nosotros adoramos al Señor porque la Biblia dice que Dios es un ser infinito, de infinita gloria y de infinita bendición e infinita perfección. El Dios que tú adoras, lo adoras porque es todo suficiente, eterno, incambiable, incomprensible, presente en todos lados, todopoderoso, sabe todas las cosas, es el más sabio, el más santo y el más justo. Por eso tú adoras. Entonces, mi hermano, si usted está en la oración y no está movido por lo que Dios ha revelado ser, tú no lo conoces. Tú no lo conoces. Porque cuando Dios revela quién Él es en su palabra, la reacción natural es responder a Él en adoración. La segunda forma de oración es confesar los pecados. Y vas a ver que la Biblia siempre nos llama a ser prontos a confesar nuestros pecados. ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia dice que Él es el más santo, el más amoroso, el más misericordioso, el Dios que es abundante en bondad y verdad, es aquel que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. La razón por la que nosotros somos prontos para arrepentirnos es porque conocemos al Dios de la Biblia que es pronto para perdonar. Tú no te arrepientes solamente porque te sientes mal, tú te arrepientes porque Dios es santo. Cada que el Señor se revela, la respuesta es alguna forma de oración. ¿Tú sabes por qué nosotros le damos gracias al Señor? Porque la Biblia dice que todo lo que Él hace, lo hace con perfecta sabiduría. Porque todo lo que Él hace, lo hace justo, en justicia. Porque todo lo que Él hace, lo hace bueno, porque Él es la fuente desbordante de todo bien. Mira, yo estoy convencido que si tú tienes luchas dándole gracias al Señor por lo que Él hace y dice y ha hecho y va a hacer, si estás luchando con eso, posiblemente es porque no tomas el tiempo a parar y reconocer toda la sobreabundante gracia del Señor sobre tu vida. Mira, es la 1:01 de la tarde. Y para este punto tú tienes 20,000 razones de por qué darle gracias al Señor. Tú le das gracias al Señor porque puedes respirar. Tú le das gracias al Señor porque estás aquí sentado. Tú le das gracias al Señor porque tienes acceso a la palabra. Tú le das gracias al Señor porque puedes parpadear. Tú le das gracias al Señor porque tienes hijos contigo. Tú le das gracias al Señor porque Trump todavía no nos ha sacado. Tú le das gracias al Señor por todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho. Tú sabes que es muy fácil darle gracias al Señor cuando tú ves lo que Él ya ha revelado acerca de sí y lo que Él ya ha hecho. Toda tu vida es una evidencia de su gracia. Toda tu vida es una evidencia de su gracia. Dígale a la persona que está al lado suyo, toda tu vida es una evidencia de su gracia. Tú sabes por qué nosotros le pedimos cosas al Señor. Ya sabemos por qué adoramos, ya sabemos por qué confesamos nuestros pecados, ya sabemos por qué le damos gracias. ¿Sabes tú por qué nosotros le pedimos al Señor? Porque la Biblia dice y la Biblia muestra que Él es el Dios todopoderoso, omnipotente,
Solo Él hace cosas que nadie más puede hacer. La Biblia te muestra que solo Él es soberano. Él está en control de todas las cosas, en todo lugar y en todo momento. La Biblia te muestra que este Dios es un Dios omnisciente. Sabe todo lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que va a pasar y lo que puede pasar. ¿Sabes tú por qué nosotros le pedimos cosas al Señor? Porque es el Dios de providencia. Él trabaja todo de acuerdo a sus planes. Él no toma chances. Todo va de acuerdo a sus planes. Todo lo que el Señor hace es para su gloria, tu gozo, tu bienestar. Es por eso que nosotros le pedimos a Él. Si tú miras lo que la Escritura revela acerca de Él, no hay ninguna razón por la que nosotros no adoremos, no confesemos, no le demos gracias y no le pidamos. Ninguna razón. Ninguna razón. Es por eso que es la respuesta más inteligente. Lo más inteligente que tú puedes hacer como ser humano es que cuando Dios se revela, tú oras. Es lo más inteligente. ¿Por qué no hacerlo? Mira, no sé si sabías tú, pero la Biblia muestra 650 oraciones en la Biblia. 650 oraciones en la Biblia. Y cada una de esas oraciones es en respuesta a lo que Dios ya ha revelado acerca de sí. De esas 650 oraciones en la Biblia, 450 oraciones muestra que Dios responde. No significa que no respondían las otras, pero la Biblia muestra que Dios responde. ¿Tú sabes por qué tú necesitas saber eso? Porque el creyente tiene que creer que cuando nosotros oramos las cosas cambian. Porque el creyente tiene que creer que cuando nosotros oramos Dios escucha. ¿Sabías tú que la Biblia te muestra 5 diferentes posiciones físicas, posturas físicas de cómo orar? Mira, la Biblia te dice que nosotros podemos orar sentados, parados, de rodillas, postrados en nuestro rostro y levantando las manos. ¿Tú sabes por qué la Biblia hace tanto énfasis en eso? Porque la postura física con la que tú oras es un reflejo de la postura de tu corazón. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Levanten la mano. ¿Tú sabes que eso es verdad? Porque la postura física que tus hijos te muestran revelan su corazón. Mira, tu hijo te puede decir 20,000 veces que te respeta. Pero cuando tú le estás hablando y te da la espalda, ¡he ahí su corazón! ¿Verdad? Oh, entonces sí importa cómo tú oras, cuándo oras, dónde oras. ¿Y cuál es la postura de tu corazón? El creyente ora porque es la respuesta más inteligente cuando entiende y ve al Dios de la Biblia, al Dios revelado en las Escrituras. Es por eso que Tim Keller, este pastor o ex pastor ya, pastor retirado en New York, él dice que el no orar es un insulto a Dios. Y el no orar es no tratar a Dios como Dios. ¿Escuchó eso? No es simplemente que no oramos, es que es un insulto al carácter y la naturaleza de Dios. Es no tratar a Dios como Dios. Me imagino que hasta este punto tú ya entendiste lo que se requiere de ti si eres creyente. Si tú quieres ser una persona que aprende a orar, se requiere de ti que tú conozcas a tu Dios. Y para conocer a tu Dios se requiere que tú conozcas su palabra. Es imposible conocer a Dios aparte y fuera de su palabra. Si tú estás conociendo al Dios que tú tienes, por experiencia, ¿cómo tú sabes que ese Dios es el Dios de la Biblia? Entonces yo estoy convencido en mi propia vida que si hay cosas en mi vida que no han cambiado, número uno es porque tal vez no conozco a Dios como pienso que lo conozco. Número dos, no estoy pidiendo lo que Dios me está pidiendo que pida. Y número tres, no estoy orando. Eugene Peterson, otro pastor que ya falleció hace poquito,
Él decía que la razón por la que nuestras oraciones a menudo no tienen efecto es porque han sido arrancadas de la tierra fértil de la palabra de Dios. Es porque han sido arrancadas de la tierra fértil de la palabra de Dios. Si tú estás aquí, tú eres creyente y estás luchando con la oración, parte de la razón por la que estás luchando con la oración es porque estás luchando con Dios en tu corazón. Y parte de la razón por la que estás luchando con Dios en tu corazón es porque estás luchando con su palabra. Porque conocerlo a Él es conocer su palabra. Es por eso, mi hermano, que usted tiene que ser una persona que devora la palabra. Devora la palabra. Tú tienes que conocer al Dios de Génesis. Tú tienes que conocer al Dios de Éxodo. Tú tienes que reconocer todos los primeros 5 libros de la Biblia. Tienes que reconocer los profetas, la historia. Tienes que conocer los evangelios. Tienes que conocer las epístolas. Tienes que conocer las cartas pastorales. Tienes que conocer la Biblia de principio a fin. Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Tú tienes que conocer al Dios en el libro de Mateo que cumple su palabra. Tienes que conocer al Dios del libro de Marcos que sana al mundo. Tú tienes que conocer al Dios del libro de Lucas que hace de pecadores amigos. Tú tienes que conocer al Dios del libro de Juan que satisface a los hambrientos. Tú tienes que conocer al Dios del libro de Hechos que comienza la iglesia. Tú tienes que conocer al Dios del libro de Romanos que justifica a la iglesia. Tú tienes que conocer al Dios del libro de Efesios que derriba los muros de la iglesia. Tú tienes que conocer al Dios del libro de Gálatas que transforma la mente de la iglesia. Tú tienes que conocer al Dios del libro de Corintios que saca la maldad de la iglesia. Tienes que conocer al Dios del libro de Apocalipsis que regresa por su iglesia. Eso viene de un hombre, un pastor en el sur de Chicago que se llama Charlie Dates. Es un afroamericano que cuando lo escucho me hace temblar. Porque es un hombre que conoce y ama su palabra. ¿Conoces tú a Dios? De la forma en que tú lo conoces, de esa forma tú pides, ¿tú sabes? Mira, te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Para los que son padres van a entender esta, ¿ok? Como ustedes saben, yo tengo 2 hijas. Y mis hijas saben en qué área yo soy débil y en qué áreas el no es no. Mire, si usted tiene papás, que tiene que tener porque si no, no estuviera aquí. Desde que usted era pequeño, usted sabía qué cosa es no, no y qué cosas es maybe. ¿Verdad? Bueno, mis hijas son así. Y mi esposa siempre me está echando carrilla porque ella me dice que mis hijas hacen lo que se les da la gana conmigo. Ahora, mire, ellas saben qué hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo para sacar de mí lo que ellos quieren, lo que ellas quieren. ¿Sabes qué es lo más triste? Que a mí me gusta que hagan eso. Mire, yo lo puedo ver lo que están haciendo y cómo me están manipulando y utilizando las palabras y me están abrazando y me dicen, papi, ¿quieres café? Lo puedo ver y lo más triste y pecaminoso en mi corazón es que lo disfruto. ¿Tú sabes por qué? Esa no es la mejor forma, el mejor consejo para los padres. Pero la razón por la que lo disfruto es porque yo sé que me conocen. Me conocen. Y por eso piden y buscan y llaman, porque me conocen. Ese es tu llamado. Ese es tu llamado. Tú oras y pides y llamas porque tú conoces a tu Dios. ¿Lo conoces? ¿De qué nos sirve a nosotros seguir creciendo como iglesia si no amamos a la palabra para amar al Señor? Cada que el Señor se revela, la respuesta es oración. Oración en forma de adoración, oración en forma de confesión, oración en forma de dar gracias o oración en forma de súplica.
Mira, hace unos años, yo creo que ya como unos 15 años, yo estaba leyendo un libro que se llama Heavenly Men. Es acerca de cómo empezó un avivamiento, se podría decir, en China, hace añísimos atrás. Y el hombre que está contando la historia cuenta que él no tenía la palabra, ya se había convertido, había escuchado por alguien más, pero no tenía la palabra. Y empieza a pedirle al Señor que le mande la palabra. Y alguien le trae un pan. Escuche, es criminal. Criminal cuando yo encuentro un montón de Biblias ahí en el Lost and Found. En español. Nada más para que sepa. Alguien le da un pan y abre el pan y dentro del pan está la Biblia. Y el hombre se empieza a devorar la Biblia criminalmente de tal forma que decide memorizarse el Evangelio de Mateo. Si usted sabe algo acerca de la Biblia, el Evangelio de Mateo, son 28 capítulos, mi hermano. Y se memoriza el Evangelio de Mateo. Ahora, toda la comunidad alrededor, que el Señor también está obrando, le empiezan a decir, oh, ven y nos enseñas la Biblia. Pero este es un hombre que lo único que tiene es la Biblia, en realidad. No entrenamiento, no seminario, nada. La Biblia. Ven para que tú nos enseñes la Biblia. Y el hombre está súper nervioso y no sabe qué hacer porque nunca ha enseñado, nunca ha predicado nada de estas cosas. Y dice, pues yo voy a hacer lo que yo conozco. Voy a ir y les voy a recitar los 28 capítulos del libro de Mateo. Y cuenta el hombre que se para enfrente de esta congregación pequeñita de gente y cierra los ojos y empieza a recitar. Tácata, 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 tácata. Hubiera sido tremendo que yo me hubiera memorizado. Los hubiera dejado impresionadísimos. El hombre recita los 28 capítulos y cuando abre los ojos encuentra toda esta congregación postrado sobre el suelo, llorando y clamando al Señor. Porque cuando el Señor se revela, el pueblo ora o responde en oración en forma de adoración, confesión, dar gracias o pide. ¿Tú sabes cómo sería si nuestra experiencia fuera así todos los días? A que oraríamos mucho más de lo que oramos. Pero la oración es mucho más que simplemente una respuesta inteligente. La oración es una insatisfacción persistente. Déjeme le digo por qué digo esto. Los versículos 7 y 8, cuando está hablando el Señor acerca de esta oración, cuando dice pidan y se les dará, busquen y llamen, estas tres palabras son imperativos en el presente. Lo que quiere decir es que cuando el Señor Jesús nos está llamando a hacer esto en los versículos 7 y 8, nos está llamando a hacer algo con urgencia en el presente, repetidamente, insistentemente. No es solamente orar, sino es orar con un sentido de urgencia persistentemente. Ahora, déjeme porque en esta parte donde usted tiene que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque cuando el Señor Jesús nos está enseñando a orar persistentemente con un sentido de urgencia, no te está llamando a ti a orar para lo que tú quieres necesariamente. Él te llama a orar para lo que Él quiere en tu vida. ¿Sabes cómo yo sé eso? Por el contexto del texto. Es en este texto, el contexto es extremadamente importante. Si tú has estado con nosotros caminando por esta serie, para este punto tú sabes que lo que el Señor Jesús nos está pidiendo es vivir una vida que realmente es diferente a todos los demás. Con valores diferentes, con una cosmovisión diferente. Eso es todo el Sermón del Monte. Entonces, empezando en el capítulo 5, por ejemplo, el Señor nos llama a considerarnos a nosotros gente bendecida cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Y luego nos llama a ser sal y luz en el mundo, aunque el mundo no te quiera. Y luego te llama a ser obediente y ser fiel. Y luego nos llama a amar a nuestros enemigos y ser generosos. Y luego nos llama a vivir una vida en comunión con Dios. Y luego nos llama a no almacenar tesoros en la tierra, sino almacenar tesoros en el cielo. Y luego nos dice que no nos deberíamos preocupar, sino confiar en Él. Y la semana pasada el Señor nos llamó a dejar de ser juzgones. Eso es un resumen. Esta es la pregunta para ti. ¿Quién puede vivir eso? Y es por eso que el Señor habla de la oración después de todo eso.
Por lo que el Señor Jesús te está mostrando es que de la única forma que nosotros podemos vivir lo que Él nos está llamando a vivir, aún con todas nuestras luchas, aún con todos nuestros pecados, es cuando persistentemente y urgentemente seguimos pidiéndole al Señor que haga su voluntad en nuestra vida. Persistentemente y urgentemente, que nosotros muramos a nosotros mismos para vivir para Él. Urgentemente y persistentemente orar por las cosas que valen la pena. No orar por las cosas que no valen la pena. Henry Nouwen, que era un teólogo, sacerdote, murió hace un poquito, pero hace algunos años, él decía esto, que el tratar de vivir la vida espiritual sin la oración es como tratar de predicar el evangelio sin Cristo. ¿Escuchó eso? Que el tratar de vivir la vida espiritual sin la oración es como tratar de predicar el evangelio sin Cristo. Es imposible. Entonces tú te tienes que hacer la pregunta, tal vez la razón por la que nosotros estamos luchando con tantas cosas es porque no estamos orando como tenemos que orar. No solamente no estamos orando lo suficiente, pero no estamos orando como tenemos que orar. Mire, hay una mujer que se llama Nancy Guthrie. Ella es una mujer que quedó embarazada y cuando iba a tener antes de tener su niña se da cuenta que la niña viene con discapacidades y básicamente va a morir en unos meses después de que nazca. Y ella decide tener su hija y a los meses la perdió. Y quedó embarazada otra vez. Y la segunda niña le salió exactamente igual. Y nació la niña y también la perdió. Y esta mujer habla acerca de la oración. Y mira lo que dice ella. Nosotros ejercitamos la oración no como una herramienta para manipular a Dios, para obtener lo que queremos, sino como una forma de someternos a lo que Él quiere. A través de la oración nos acercamos a Él en nuestra necesidad. Le decimos que no insistiremos en nuestro resultado premeditadamente positivo. Quiere decir, no solamente que las cosas salgan bien, sino que nos acercamos a Él porque queremos someternos a Él para que se cumpla su propósito y su voluntad en mi vida. Por eso oramos. Escúcheme aquí. Tu oración no cambia a Dios. Tu oración te cambia a ti. Tu oración no cambia al Señor. Él es incambiable. Tu oración te cambia a ti. Mire, parte de nuestra lucha como seres humanos es que todos vivimos a la sombra de lo mismo que Adán y Eva vivieron en Génesis capítulo 3. Si usted se acuerda de esa historia, Satanás viene y los tienta y les enseña y les invita a vivir una vida no solamente en contra de Dios, sino una vida divorciados de Dios. Una vida donde nosotros podemos creer que realmente no dependemos de Él 100%. Lo que Él le promete a Adán y Eva es una vida de independencia, una vida donde tú puedes pensar que te puedes arreglar a ti mismo, una vida donde tú piensas que tú puedes avanzar por ti mismo y una vida donde piensas que te puedes salvar a ti mismo. Todos nosotros hemos creído esa mentira. Y la oración te recuerda que tú no eres independiente de Dios, tú dependes de Él 100%. Y la oración te recuerda que tú no te puedes mejorar a ti mismo, Él tiene que obrar en ti. Por medio de su palabra, por medio del ministerio del Espíritu Santo y por la disciplina de la oración. Es cuando oramos que tú te recuerdas que tú no puedes crecer ni avanzar por ti mismo. Él tiene que hacerlo en ti. Es por medio de la oración que tú recuerdas que tú no te puedes salvar a ti mismo. Él te tiene que salvar. Es por eso que la oración no es una opción, es una necesidad. Es una necesidad, mi hermano. ¿Cómo está tu vida de oración?
Tu oración no cambia a Dios, te cambia a ti. Pregunta, ¿cómo sabemos que eso es verdad? Déjame, te lo pongo de otra forma. ¿Cómo sabes tú que cuando tú oras, si tú eres creyente, si has puesto tu fe en Cristo Jesús, cómo sabes tú que cuando tú oras el Señor te escucha? ¿Cómo sabes tú que cuando tú oras el Señor va a hacer algo? Que a lo mejor no es lo que tú querías, pero el Señor va a hacer algo. ¿Cómo sabes tú? Bueno, este punto número 3, esto es lo que tiene que ver con la confesión. Cuando nosotros estamos orando, estamos confesando algo confiadamente. En el versículo 9, el Señor utiliza esta como se podría decir una ilustración, una metáfora. Dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Está haciendo la pregunta. En el versículo 10, o si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, escucha aquí, aún siendo malos, párese ahí por un segundo, porque el Señor está diciendo, pero si ustedes que aún son pecadores, que el pecado todavía mora en ti, que tienes tendencias pecaminosas, que todo lo que haces está manchado por el pecado, que si esa es la realidad de tu vida, siendo malo, y saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Párese aquí un segundo. Esto es increíble lo que el Señor Jesús hace. Porque me habla a mí como padre y me dice, si tú como padre que eres pecador todavía, cuando tus hijas te piden algo, tú todavía les das buenas cosas, ¿cuánto más no nuestro Dios, que es santo, puro y perfecto, que nunca hace nada malo ni nunca va a hacer nada malo, cuánto más no piensas que el Señor te va a dar? Si tú, siendo una persona mala en tu corazón, sabiendo que tú eres malo, le puedes dar buenas cosas a tus hijos, ¿cuánto más no tu Dios, que es lleno de gracia, lleno de misericordia, que envía a su Hijo a la cruz del Calvario para que muriera el santo por el pecador, para que adoptara el santo, para que tomara el santo en lugar del pecador? ¿Cuánto más no tu Padre te dará lo que tú necesitas? Si tú, siendo malo, con tendencias pecaminosas, todavía le puedes dar buenas cosas a tu hijo, ¿cuánto más no tu Padre, que te amó de tal forma que sacrificó a su Hijo por ti, cómo no te va a dar lo que tú necesitas? Y a mí me parece eso increíble. Porque no solamente te está diciendo que cuando el creyente ora, Dios escucha, sino que cuando el creyente ora, Dios responde, aunque no te guste lo que Él dijo o lo que Él hizo. Ahora esto es interesante, que el Señor Jesús en los evangelios muestra 25 oraciones. Y en las 25 oraciones tú puedes ver cómo se responde. Dios siempre responde, excepto una oración. Mire, cuando Él va a la cruz del Calvario, ¿se acuerdan en Getsemaní? Él dice que pase de mí esta copa. Y aunque el Evangelio no te dice que Dios le respondió, en realidad sabemos que le respondió porque Él diga que se haga mi voluntad y no la tuya. Pero en la cruz del Calvario el Señor Jesús hace una pregunta: ¿por qué me has abandonado? Mire, cuando estaba predicando esto en el primer servicio, alguien me dijo que eso no es una oración. Pero escuche aquí, cada que usted habla con Dios, aunque sea una pregunta, es siempre oración. Es por eso que el libro de los Salmos está ahí. Y solamente hay una ocasión en la vida del Señor Jesús donde Él ora y no recibe nada: en la cruz del Calvario. ¿Por qué me has abandonado? Y no recibe nada. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú has puesto tu fe en Él, cuando tú oras, Dios siempre escucha y siempre responde.
Dios oró y no recibió nada para que cuando tú ores al Padre recibas lo que tienes que recibir. Te guste o no te guste. Ahora, esta es la forma como yo lo veo. Y esto aparece en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos dice, nos invita a nosotros a acercarnos a la presencia del Señor con plena confianza. Por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Plena confianza. Esto es lo interesante. Para que tenga la idea es que, por ejemplo, mis hijas, yo utilizaba esto antes, pero mis hijas, cuando vienen a mí no necesitan ni llamarme por teléfono, ni mandarme un text, ni hacer un appointment. Ellas pueden venir a mí cualquier parte del día, en cualquier momento, independientemente de lo que hayan hecho o no hayan hecho. Ellas siempre tienen acceso a mí. Y ellas siempre saben que yo voy a responder de alguna forma. Y eso es exactamente, pero 20,000 veces mejor lo que hace Dios. Es por eso que tú puedes orar con plena confianza. Cristo Jesús abrió la brecha, abrió el camino, te dio acceso para tú poderte acercar al Padre en plena confianza y orar. ¿Sabes tú por qué nosotros oramos? Porque es la respuesta más inteligente. Si tú conoces a Dios, ¿por qué no orar? ¿Tú sabes por qué nosotros oramos? Porque tú estás insatisfecho de la realidad de tu corazón y necesitas persistentemente venir a Él. ¿Tú sabes por qué nosotros oramos? Porque es una profesión de confianza. Tú reconoces que siempre tienes acceso a Él y que Él escucha y hace algo. Mire, y con esto termino. Estaba escuchando una entrevista de Billy Graham, un hombre que el Señor utilizó criminalmente, ha utilizado criminalmente a lo largo de la historia. Y alguien le pregunta antes de morir que qué le hubiera gustado cambiar en todos sus años de ministerio que el Señor utilizó grandemente. Y él dice esto: pasar más tiempo en la palabra y orar más. Porque van de la mano. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Lo conoces? ¿Conoces su palabra? En la medida que conoces a Él, lo conoces su palabra, tu vida de oración cambia. ¿Qué tal si conocemos al Señor juntos? Amén. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por el regalo que nos has dado en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque no tenemos que adivinar nada. Porque no tenemos que especular nada, porque tenemos acceso a ti directamente por la obra de Cristo Jesús y porque tú ya has hablado y te has revelado a nuestra vida. Te pido, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, que nos des el entendimiento requerido, Señor, para absorber tu palabra, para digerir tu palabra, para creer en tu palabra de tal forma que te conozcamos tal y como eres. Enséñanos, Señor, a pedir bien, a pedir por las cosas que te agradan a ti, porque cuando pedimos de acuerdo a tu voluntad, tú das. Enséñanos, Señor, a buscar, porque cuando buscamos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, nosotros encontramos. Enséñanos, Señor, a llamar, porque cuando llamamos de acuerdo a tu voluntad, tú siempre abres. La cruz del Calvario lo garantiza. Gracias, Señor, por estar en nuestra vida y regalarnos a tan precioso regalo que lo llamamos la Escritura. Enséñanos a abrazarla y a creer en ella. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice, ¿qué tal si nos ponemos de pie y oramos al Señor?